El poder de las palabras. Parecería que esta nueva colección de lecturas, El poder de las palabras, placer, cultura y saber, pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico u ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más, de adquirir un discurso letrado y culto, etcétera, etcétera. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, a ser uno más de los personajes del relato. ¿Desde dónde se pretende lograr esto? Desde un viaje hacia el pasado, un retorno al origen para reencontrar lo ya olvidado. El poder de las palabras, placer, cultura y saber, es ante todo una aventura, un viaje hacia lo desconocido, a través de realidades míticas y extraordinarias, de mundos maravillosos que perviven ocultos en las profundidades abismales del olvido. Desde este horizonte se desprende el principal propósito del poder de las palabras, placer, cultura y saber. No solo leer, sino leer con todos los sentidos y en voz alta. Aprender a dialogar con uno mismo a través del libro. Escuchar de viva voz contarnos una historia. Hablarnos sobre un mito, narrarnos una fábula o una epopeya. El vínculo con la voz y la palabra no solo nos permite recrear el universo en su infinidad de formas, artilugios y colores y sonidos, sino que nos da la posibilidad de inventar el nuestro. En una palabra, lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. A continuación vamos a presentar la obra de un escritor italiano llamado Giovanni Papini. La obra se titula Nadie supo jamás el verdadero nombre de aquel. Nadie supo jamás el verdadero nombre de aquel a quien todos llamaban el caballero ausente. Era verdaderamente un sembrador de espanto. Su presencia daba un color fantástico a las cosas más sencillas. Cuando su mano tocaba algún objeto, parecía que éste ingresara al mundo de los sueños. Nadie le preguntó nunca cuál era su enfermedad o por qué no se cuidaba. Vivía andando siempre sin detenerse día y noche. Nadie supo nunca dónde estaba su casa. Nadie le conoció padres o hermanos. Apareció un día en la ciudad y después de algunos años, otro día desapareció. La víspera de este día, a primera hora de la mañana, cuando apenas el cielo comenzaba a iluminarse, vino a despertarme a mi cuarto. Y lo vi ante mí con la sonrisa que parecía el recuerdo de una sonrisa y los ojos más extraviados que de costumbre. Me di cuenta que a causa del enrojecimiento de los párpados, que había pasado toda la noche velando y que debía haber esperado la aurora con gran ansiedad, porque sus manos temblaban y todo su cuerpo parecía presa de fiebre. ¿Qué le pasa?, le pregunté. ¿Usted cree, como todos, que yo tengo una enfermedad? ¿Que se trata de una enfermedad mía? ¿Por qué no decir que yo soy una enfermedad?
nada me pertenece. Pero yo soy de alguien a quien pertenezco. Estaba yo ya acostumbrado a sus extraños discursos y por eso no le contesté. Puedo, pues, decirle algo que tal vez lo espantará, continuó diciéndome. Puedo decirle quién soy. Escúcheme con atención, se lo ruego, porque tal vez no podré repetirle las mismas cosas y es sin embargo necesario que las diga al menos una vez. Al decir esto, se tumbó en el sillón y continuó con voz más alta. No soy un hombre real. No soy un hombre como los otros, un hombre con huesos y músculos, un hombre generado por hombres. Yo soy, y quiero decirlo a pesar de que tal vez no quiera creerme, yo no soy más que la figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es con respecto a mí literal y trágicamente exacta. Yo soy de la misma sustancia de que están hechos los sueños. Existo porque hay uno que me sueña. Hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme y en ese mundo sueña que yo digo todo esto. Cuando ese uno empezó a soñarme, yo empecé a existir. Cuando se despierte, cesaré de existir. Yo soy una imaginación, una creación, un huésped de sus largas fantasías nocturnas. El sueño de este uno es tan intenso que me ha hecho visible incluso a los hombres que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre lentamente entre el alma de mi durmiente creador. No se figure que hablo con enigmas o por medio de símbolos. Lo que digo es la verdad, la sencilla y tremenda verdad. Ser el actor de un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que dicen que la vida de los hombres es la sombra de un sueño. Y hay filósofos que afirman que la realidad es una ilusión. En cambio, yo estoy preocupado por otra idea. ¿Quién es el que me sueña? ¿Quién es ese uno, ese desconocido ser que me ha hecho surgir de repente y que al despertarse me borrará? ¿Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme, en ese creador mío? Sus sueños deben ser tan vivos y tan profundos que pueden proyectar sus imágenes hasta hacerlas aparecer como cosas reales. Tal vez el mundo entero no es más que el producto de un entrecruzarse de sueños de seres semejantes a él, pero no quiero generalizar. Me basta la tremenda seguridad de ser yo la imaginaria criatura de un vasto soñador. ¿Quién es? Tal es la pregunta que me agita desde que descubrí la materia de lo que yo estoy hecho. Usted comprende la importancia que tiene para mí este problema. De su respuesta depende mi destino. Los personajes de los sueños disfrutan de una libertad bastante amplia y por eso mi vida no está determinada del todo por mi origen, sino también por mi albedrío. En los primeros tiempos me espantaba pensar que bastaba la más pequeña cosa para despertarlo, es decir, para aniquilarme. Un grito, un rumor podían precipitarme en la nada. Temblaba a cada momento ante la idea de hacer algo que pudiera ofenderlo, asustarlo y por lo tanto despertarlo. Imaginé durante algún tiempo que era una especie de divinidad evangélica y procuré llevar la más virtuosa vida del mundo. En otro momento creí que estaba en el sueño de un sabio y pasé largas noches velando, inclinado sobre los números de las estrellas y las medidas del mundo y las composiciones de los mortales. Finalmente me sentí cansado y humillado al pensar que debía servir de espectáculo a ese dueño desconocido e incognoscible.
comprendí que esta ficción de mi vida no valía tanta bajeza. Anhelé ardientemente lo que antes me causaba horror. Esto es, que despertara. Traté de llenar mi vida con espectáculos horribles que lo despertaran. Todo lo he intentado para obtener el reposo de la aniquilación. Todo lo he puesto en obra para interrumpir esta triste comedia de mi vida aparente, para destruir esta ridícula larga de vida que me hace semejante a los hombres. No dejé de cometer ningún delito. Ninguna otra cosa mala fue ignorada. Ningún terror me hizo retroceder. Me parece que aquel que me sueña no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres, o disfruta con la visión de lo más horrible, o no le da importancia y no se asusta. Hasta hoy no he conseguido despertarlo, y debo todavía arrastrar esta innoble vida, irreal y servil. ¿Quién me liberará, pues, de mi soñador? ¿Cuándo despertará el alba que lo llamará a su trabajo? ¿Cuándo sonará la campana? ¿Cuándo cantará el gallo? ¿Cuándo gritará la voz que debe despertarlo? Espero hace tiempo mi liberación. Espero con tanto deseo el fin de este sueño, del que soy una parte tan monótona. Lo que hago en este momento es la última tentativa. Le digo a mi soñador que yo soy un sueño. Quiero que él sueñe que sueña. Esto pasa también a los hombres, ¿no es verdad? ¿No ocurre que se despiertan cuando se dan cuenta que sueñan? Por eso he venido a verlo y le he hablado. Desearía que mi soñador se diese cuenta en este momento de que yo no existo como hombre real. Y entonces dejaré de existir, hasta como imagen real. ¿Cree usted que lo conseguiré? ¿Cree que a fuerza de repetirlo y de gritarlo, despertaré sobresaltado a mi invisible propietario? ¿O será acaso que soy tal vez parte de un sueño que no acabará nunca? ¿El sueño de un eterno soñador? Y sin esperar respuesta, de súbito instante, el sembrador de espanto desapareció, dejándome sumido en un mar de confusiones. ¿Será acaso que yo también soy parte de él en el sueño de ese eterno soñador? Giovanni Papini, El caballero ausente. Vaya, me quedo sin aliento siempre frente a esta historia. ¿Por qué? Porque además me confronta conmigo misma, con mi vida, con la que yo he creído que he creado, y con la vida en general, con la humanidad en general, ¿verdad? Con la vida de toda la humanidad, con la historia, etcétera y más etcétera, porque además es una lectura que me encantó, Gustavo, como la leyó, que tiene no una metáfora, una diversidad de metáforas que todas te llevan a universos diferentes. Entonces, es una historia profunda, tan fascinante e interesante como la anterior, pero sí es muy necesario entrarle al fondo, al sustento de esta historia, donde aquí nos está hablando de lo que es el hombre y su destino. Y el hombre, hemos sido creados, somos productos de una imaginación. Esto es lo que yo quiero que entiendan o que participen en este universo los alumnos, ¿verdad? Los alumnos jóvenes de la prepa, que logren abrir su corazón y
y entrar a otros universos, como el que nos está presentando Giovanni Papini, que incluso está citando a Calderón de la Barca y a Shakespeare, porque esa frase de Shakespeare cuando dice estamos hechos de la misma sustancia sutil que los sueños, está en una de las obras maestras de Shakespeare, que es La Tempestad. Por supuesto que estamos hechos de la esencia sutil de los sueños, porque somos productos y creaciones de la imaginación. Y por supuesto que somos producto del pensamiento. Y entre una de las metáforas que yo considero importantes, tal vez la más yo quiero escuchar a Clarita y a Gustavo en este sentido, es de que es el pensamiento quien nos sueña a nosotros. Somos ya soñados por un pensamiento que nos fue dado hace más de 2000 años y que somos reproductores de él. Yo quisiera escuchar a Clara y a Gustavo en relación a esta pieza extraordinaria. Pues bueno, una lectura que la siento, por cierto, me llega de una forma muy dramática, es que hasta qué punto estamos determinados por los demás, no somos nosotros mismos. Nosotros sentimos que dirigimos nuestra vida y resulta no ser así. ¿Hasta qué punto estamos determinados y por quién? ¿Y en qué medida? Entonces, como dice la maestra, son varias las reflexiones, varias las metáforas, ¿verdad? Así como se resiste a uno a aceptar que no es uno mismo, también sería interesante ver quién es el que nos está soñando, ¿verdad? Para saber en qué forma liberarnos también y ser auténticamente nosotros. Esa es la primera reflexión que yo le puedo encontrar, que tiene varias, pero esa es la primera que se me antoja. Claro, sí. Giovanni Papini nació en 1881 y murió en 1956. Vivió durante 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Y él tenía la idea de que el escritor y el poeta tienen la obligación de alguna manera de dar luz de lo que sucede en la vida. Y se encargó a través de sus historias de darnos luz. Esta historia nos da precisamente una visión de lo que significa el ser humano en realidad. Desde que nacemos, alguien nos preconcibió. Voy a tener un hijo y le voy a poner Gustavo. Y voy a querer que sea esto, que sea el otro, que haga aquello, que haga aquello. Nos están soñando desde un principio nuestros padres. Entramos a las escuelas y nos están soñando nuestros maestros, las instituciones. Vamos a hacer que seamos esto. Claro, es una necesidad. Necesitamos instrucción. Los jóvenes necesitan instrucción. Los hijos necesitamos que nos den valores para transitar en la vida. Pero obviamente la paradoja del asunto es que debe llegar un momento en el que podamos tener la manera de discernir si lo que nos dan es correcto o es incorrecto y poder elegir. Entonces la lectura nos invita a reflexionar sobre ese tema, como decía Adriana, como decía la maestra Clara, ¿qué tanto nosotros podemos, de lo que recibimos, saber qué es lo que corresponde a lo correcto y a lo incorrecto? Y tomar decisiones propias, tener un interior que hemos venido desarrollando a lo largo de estas lecturas, que lo más importante es que dialoguemos con nosotros mismos, que encontremos nuestro propio ser y que podamos dar ese salto que el caballero ausente da al decir quiero dejar de ser soñado. En ese momento desapareció de ese mundo en el que estaba, pero tal vez iba a vivir otra realidad que fuera de su propio albedrío, como él comentaba en la historia. Entonces, es una invitación a reflexionar sobre qué tanto podemos tener la capacidad de dejar de ser el sueño del otro. Pues sí, digo, a mí se me antoja otra reflexión. Pensando en lo que dijo alguna vez Carl Jung, que había un inconsciente colectivo en el que se conectan individuos de la misma especie. Entonces, en los años 60
antes del movimiento que fue muy significativo, el movimiento estudiantil en México, ese mismo fenómeno se había dado en Francia. Entonces, precisamente es la oposición al dominio en todos los niveles, desde el Estado, la familia, la sociedad, incluso mi generación, yo ya soy una ochentona, me tocó la generación de los Beatles, que entiendo que una traducción dice déjame ser. O sea, el derecho mismo incluso a equivocarse, pero ser yo mismo para ser yo el que rija mis destinos y no 100% determinado por los demás, ¿verdad? Y ya llovió desde aquel entonces, pero me siento muy satisfecha presenciado ese movimiento. No ser el sueño del otro, tener la fuerza y asumir el reto y el riesgo de ser el sueño de uno mismo, de poder crearse e inventarse uno, aquí en esta realidad, en el ahora y el aquí y en este tiempo. Lo que vamos a construir a través de nuestra capacidad de soñar, de nuestra imaginación y nuestra voluntad, nuestra intuición y percepción, es construirnos a nosotros, saber qué queremos y no ser el sueño del otro, ya sean nuestros padres, nuestra novia, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, porque es una herencia genética que va a milenaria, podríamos decir, pero aquí estamos. Y esto va también para los jóvenes que ahora tienen la responsabilidad y el compromiso con ellos mismos y con la patria también de construirse a partir de aprender a soñar en el sentido estricto del término, y eso quiere decir aprender a acceder al pensamiento, que esa es la herramienta y el poder más grande, la potencia más grande que tenemos es el pensamiento. Acuérdense de un axioma que les dije que comentamos en las primeras lecciones. El universo ha sido creado existencia por el pensamiento y es sostenido existencia por el pensamiento. Tenemos eso, tenemos la palabra para crear y construir ese pensamiento. Adelante. Es un reto y un riesgo, pero bien vale la pena intentarlo. Gracias, nos vemos para la próxima.